Yo soy Isabel Martínez González, tengo 17 años y bueno, perdón por la luz, pero es lo que hay. Como sea, algunos aspectos de mi personalidad son que, bueno, algunas personas me definen como dramática, otras como divertida, algunas personas dicen que tengo buena plática y básicamente que sé improvisar bien, como eso, lo que sea que signifique eso. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de mí, hoy vamos a hablar de Bacon, Francis Bacon. ¿Y quién era este hombre? Bueno, este hombre fue un filósofo, político, abogado, escritor, inglés, padre del empirismo filosófico. Bueno, él nació en Londres en 1561 y su padre fue un alto magistrado en el gobierno de Isabel I y fue educado por su madre en los principios del puritanismo calvinista. Pero bueno, estudió en el Trinity College de Cambridge y en 1576 se fue al Gray's Inn en Londres para estudiar leyes. Pero poco tiempo después se fue a Francia como parte de una misión diplomática. En 1579 su padre murió repentinamente, lo que lo obligó a regresar a Londres para reemprender sus estudios porque no era capaz de sustentar una vida, pues, independientemente, vaya. En 1582 empezó a ejercer abogacía, se hizo abogado y fue magistrado 4 años después. En 1584 obtuvo un escaño, o sea, un lugar, un asiento, en la Cámara de los Comunes porque su tío le echó la mano. Y durante 36 años se mantuvo como parlamentario y formó parte de casi todas las comisiones importantes de la Cámara Baja. Luego su situación mejoró gracias a la subida del trono de Jacobo I, y este lo nombró procurador general en 1607, fiscal de corona en 1613 y lord canciller en 1618. Pero en 1621 fue procesado por cohecho, o sea, ¿cómo decirlo? Soborno, y fue destituido de su cargo. Aparte de esto, lo encarcelaron. Pero luego lo dejaron libre. Y durante toda su carrera persiguió una reforma coherente de las leyes, aunque su objetivo era la reforma del saber. Francis Bacon, criticando las ideas de Aristóteles, más adelante veremos por qué, pues consideraba que la verdad solo podía alcanzarse a través de experiencia y razonamiento. Bacon concebía a la ciencia como una actividad social ligada a la técnica, y después elaboró una utopía, una ciudad ideal, Nueva Atlántida, que publicó en 1627, que se basaba en la organización científica de la sociedad. Para empezar con todo esto, ¿en qué se diferencian ciencia moderna y ciencia antigua? La ciencia antigua básicamente se basa en un razonamiento deductivo, o sea, ideas o suposiciones tomadas como verdaderas o aceptadas por tradición. Y la ciencia moderna se basa en un razonamiento inductivo, o sea, recopilación de datos, experimentaciones, y aquí es donde nosotros ubicamos a Bacon. Este hombre nos dice que para investigar, en este caso un fenómeno natural, debes usar el método de Bacon. ¿En qué consiste? Bueno, uno, en observar empíricamente dicho fenómeno natural, que tú lo hayas visto, y dos, deducir teorías que expliquen este fenómeno. Dice que primero debe hacerse una tabla de presencias, o sea, casos en los que nuestro objeto de estudio, o sea, nuestro fenómeno natural, esté presente. Después, una tabla de ausencias, que es una tabla en donde ponemos casos similares en donde nuestro fenómeno no esté presente. De ahí la tabla de ausencia. Después, una tabla de grados. Aquí es donde se miden los datos obtenidos de la tabla de presencias. En qué caso se ve más, en qué caso se ve menos, esas cosas. Que hicimos esto, llegamos al proceso de la primera vendimia, que básicamente es que cuando tienes muchas teorías ya que puedan explicar ese fenómeno, vas descartándolas. Y esto se hace por medio del proceso de criba por exclusión, que consiste en ir haciendo preguntas que las teorías puedan contestar o no para ver cuál de todas resulta la que mejor explique dicho fenómeno.
Una vez que haces todo esto, debes llegar a dos teorías diferentes entre sí, pero que expliquen el mismo fenómeno. Cuando esto suceda, haces un experimento para poner a prueba ambas. Pero en algún punto de este experimento deben de cruzarse para ver cuál teoría es la que explica mejor tu fenómeno. Pero para esto tienes que buscar casos en los que se rechace tu propia teoría, porque si buscas solamente casos positivos vas a encontrar muchos casos positivos y que te den la razón. Pero si te enfocas en buscar casos negativos, casos que no te den la razón y encuentras un solo caso, esa teoría va a estar mal, automáticamente se descarta y te puedes quedar con la otra teoría. Fácil. ¿Qué pasa si ambas teorías fallan? Bueno, entonces se repite todo el proceso de nuevo, desde las tablas, desde la primera vendimia, todo esto tienes que repetirlo. Pero ¿para qué lo haría? Pues así vas refinando tu teoría. Y así vas cambiando cosas y vas pudiendo explicar mejor lo que quieres explicar, darle un sentido al objeto que estás estudiando, en este caso nuestro fenómeno natural. Esto lo explica Bacon en su obra El Novum Organum, publicada por ahí del 1620, en donde critica la escolástica, que combina fe y razón. En esta obra, Bacon habla sobre estos prejuicios e ideas, pero los llama ídolos. Y para él existen 4 tipos de ídolos. Número 1. Los de tribu, que se refiere a la inteligencia humana. Bueno, esto de generalizar o rechazar nuevas hipótesis, a los prejuicios que tiene una persona. Número 2. Los de caverna, que su nombre lo dice, la caverna es el lugar en donde vive el hombre, cómo vive, sus gustos, costumbres, hábitos, esas cosas. Número 3, los de foro, que se refiere a cómo se comunica el hombre por el lenguaje, como por ejemplo hablar con alguien frente a frente, o ver un video, escribir, formas de comunicación a través del lenguaje. Y número 4, los de teatro, que son estas ideas que vienen del sistema. Estos se convierten en ideologías que afectan cómo vemos la realidad. Por ejemplo, esta ideología de género, que pueden venir de la casa, o que son cosas que simplemente ya nos van dejando, nos implantan en el chip. El método científico de Bacon dice que para poder estudiar al hombre, primero tenemos que deshacernos de estos 4 ídolos y no aceptar explicaciones que no puedan comprobarse por medio de observación y experiencia. Este método consta de 6 pasos. Número 1. Observación, que es ver cómo nuestro objeto de estudio se relaciona con su medio, con su entorno. Número 2. Problema. Formular un problema que el mundo físico, es decir, en donde estamos, todo lo que vemos, pueda resolver. Número 3. Hipótesis. Lo que nosotros creemos que puede explicar dicho problema. Número 4. Experimentación, que son estas pruebas a base de datos que rechacen o acepten nuestra hipótesis. Número 5. Demostración. Una vez que tienes los resultados de ese experimento, se analizan los datos para ver si efectivamente apoyan nuestra teoría o no. Número 6. Conclusiones. Aquí ordenamos, clasificamos e integramos los datos o los resultados obtenidos para darle un significado a lo descubierto. Recordemos que Bacon decía que para entender a la naturaleza hay que estudiar a la naturaleza en sí, a diferencia de Aristóteles, que se enfocaba en estudiar al ser como tal y se refería más a experiencias pasadas. Además de Bacon, existieron más personajes que cambiaron el rumbo de la ciencia. Algunos ejemplos son René Descartes en la geometría analítica, o Thomas Hobbes en la psicología, o John Locke, quien proponía que solo se podía aprender en base a la experiencia. De ahí empirismo filosófico, pues recordemos que la palabra empírico significa de tu propia experiencia. Es decir, que ellos creían que no podías aprender algo si no lo habías vivido.
No podías saber que te equivocaste sin haberte equivocado antes. La naturaleza es una pieza clave para nuestra forma de vida, ya que tiene ciertas condiciones que nos permiten sobrevivir o adaptarnos a ciertos entornos, además de que nos ayuda a evolucionar como especie y a los animales también, o en su forma de vida. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver, espero su comentario aquí abajo. Y otra vez una disculpa por la luz, pero es que es el único lugar en donde se escucha bien el audio. Lo siento. Bye.